Hola queridos estudiantes, espero que todos estén muy bien. Les acompaña como cada día su amigo Iván Tejeda. Iniciamos esta jornada de trabajo con mucho entusiasmo, ya que tendremos unas clases repletas de contenidos muy interesantes que debemos descubrir. Una sucesión geométrica o progresión geométrica es una sucesión en la que cada término Cn se obtiene multiplicando al primer término C1 por un número R llamado razón elevado a la n-1. La razón de una sucesión geométrica se denota por R y esta debe ser constante en toda la sucesión. Ejemplo: la sucesión de las potencias de 2 es una sucesión geométrica con razón R igual a 2, para C1 igual a 2, C2 igual a 2 por 2 igual a 4, C3 es igual a 4 por 2 igual a 8, C4 es igual a 8 por 2 igual a 16. Siempre cada potencia de 2 se va a multiplicar por 2, que es lo mismo decir C1 es igual a 2 elevado a la 1, que es igual a 2. C2 es igual a 2 elevado a la 2, que es igual a 4. C3 es igual a 2 elevado a la 3, que es igual a 8. Y C4 es igual a 2 elevado a la 4, que es igual a 16. El término general de esta sucesión es Cn es igual a 2 por n. Notemos que la razón entre dos términos consecutivos es siempre la misma. Para hallar el valor de la razón R, cada término se divide por el anterior. En la siguiente sucesión, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente, entonces podemos decir que para R igual a C4 dividido entre C3 es igual a 16 dividido entre 8, que es igual a 2. R es igual a C3 dividido entre C2 igual a 8 dividido entre 4 igual a 2. R igual a C2 dividido entre C1 es igual a 4 dividido entre 2, que es igual a 2. Note que C2 es igual a C1 multiplicado por R o la razón. C3 es igual a C1 por R elevado a la 2. C4 es igual a C1 por R elevado a la 3. Entonces podemos decir que Cn es igual a C1 por R elevado a la n-1. A esta expresión se le denomina término general o término enésimo de una sucesión geométrica. Hagamos un ejemplo que podría darse en la vida real. Imaginemos que se observa el cultivo de una bacteria, la cual se va duplicando cada hora. Inicialmente la bacteria lleva un comportamiento como el de la serie 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Al cabo de 40 horas, ¿cuál será la cantidad de bacterias que resultará? O lo que es lo mismo decir, ¿cuál es el valor del término 40 de la sucesión anterior? Para este caso, tenemos nuestros datos, Cn, que es la serie que tenemos acá, 2, 4, 8, 16, y así cada uno de los elementos se señala con su número de orden, C1 para el 2, C2 para el 4 y así sucesivamente. La razón la vamos a hallar y recuerden que la razón va a ser igual siempre a un término entre su anterior, es decir, en este caso C4 dividido entre C3. La razón entonces será igual a 16 entre 8. La razón es 16 entre 8 a 2. Quiere decir que nuestra razón o nuestra diferencia entre cada uno
de los elementos de la serie será 2. Entonces vamos a hallar ahora C40, que es el 40º término de la serie que nos está pidiendo el ejercicio. Para esto utilizamos nuestra fórmula Cn es igual a 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1. Es decir, Cn sería C40 igual a A1, que es nuestro primer término, 2, multiplicado por R, que también es 2, nuestra razón, y este 2 está elevado a la n menos 1, que sería 40 menos 1. Para C40 entonces va a ser igual a 2 por 2 a la 39. C40 va a ser igual cuando tenemos la multiplicación de bases iguales con exponentes diferentes. Recuerden que el 2 tiene un 1 aquí que no se marca, quiere decir que va a ser igual a la misma base 2 y se suman los exponentes. Sería entonces 1 más 39, 2 a la 40. C40 entonces será 199.511.627.776. En términos bacteriológicos, cantidades como estas suelen utilizarse. Bueno es saber que los procesos químicos y físicos utilizan herramientas matemáticas como la notación científica, como nos ha enseñado nuestra querida maestra de física, Sonia García, donde podemos expresar estas cantidades más fácilmente. Por ejemplo, 1.1 por 10 elevado a la 12 aproximadamente. Ejercitémonos. Calcula la suma de los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones geométricas. Claro, utilizando la fórmula para la suma. En nuestro caso, o nuestro primer caso, tenemos una sucesión que dice 2, 6, 18 y siguen más términos en lo adelante. Nuestra fórmula para la suma de los enésimos términos es Sn es igual a C1, que es el primer término de la sucesión, esto multiplicado por el cociente de dividir la razón elevado a la n menos 1 dividido entre la razón menos 1. Lo primero que debemos hacer es conseguir la razón, que es el número que da de dividir un término de la sucesión entre su anterior. Todas estas son sucesiones geométricas, pero si quieres, puedes darte cuenta inmediatamente si una sucesión es geométrica o es aritmética solamente calculando la razón o calculando la diferencia para el caso de las aritméticas. Por ejemplo, si nosotros restamos 18 menos 6 y restamos 6 menos 2, no nos va a dar el mismo número, es decir, no es una sucesión aritmética, pero si dividimos 18 entre 6, nos va a dar 3 y 6 entre 2 también nos va a dar 3. Quiere decir entonces que sí es una sucesión geométrica. Hallamos nuestra razón y decimos que R es igual a 18 dividido entre 6. Esto es igual a 3. Como ya tenemos la razón, inmediatamente entonces calculamos nuestra suma de los primeros 5 términos, como nos pide el ejercicio, y decimos que ese 5 es igual a C1, que es nuestro primer término, 2, multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón 3, elevado a la n, que es 5, menos 1, dividido entre la razón, que es 3, menos 1. Ese 5 entonces va a ser igual a 2 multiplicado por 3 elevado a la 5, 243, menos 1, dividido entre 3 menos 1 es 2. Ese 5 va a ser igual a 2 multiplicado por 242, que es la resta del numerador dividido entre 2. Si dividimos una cantidad entre 2 y luego la multiplicamos por 2,
estaríamos haciendo o volviendo a la cantidad inicial. Por ende, podemos eliminar este 2 con este 2. Quiere decir que ese 5 o la suma de los primeros 5 términos va a ser igual a 242. Nuestro resultado final. Para el siguiente caso, tenemos otra sucesión geométrica y vamos a encontrar nuestra razón diciendo que R, que es igual a 0.5 dividido entre 0.25, es decir, el segundo término de la sucesión dividido entre el primero. Esto va a ser igual a 2. Quiere decir que nuestra razón es 2, igual que en el ejercicio anterior, ya que hemos encontrado nuestra razón que es 2. Con nuestra fórmula vamos a hallar ahora la suma de los 5 primeros términos. Y decimos, ese 5 va a ser igual a C1, que en este caso es 0.25, multiplicado por el cociente de dividir, R, que es nuestra razón 2, elevado a la 5 también, que es N, menos 1, dividido entre R, que es 2, nuestra razón, menos 1. Ese 5, entonces, va a ser igual a 0.25 multiplicado por 2 a la 5 nos da 32, menos 1, sobre 2 menos 1 es 1. Ese 5, entonces, va a ser igual a 0.25 multiplicado por 32 menos 1 sería 31, porque al dividir el 31 entre 1 también nos va a dar 31. Ese 5 es igual a 7.75, que es la multiplicación de 0.25 por 31. Quiere decir que este resultado es la suma de los primeros 5 elementos o los primeros 5 términos de nuestra serie. En estos dos primeros ejercicios hemos calculado la suma de los primeros 5 elementos de la serie. También hemos calculado la razón en cada uno de ellos para poder hacer el cálculo con nuestra fórmula. En este momento te invito a que en nuestro tercer ejercicio calcules la razón y luego hagas la suma de los primeros 5 términos tal cual hemos hecho en los dos primeros. Veamos un nuevo caso. Dice, hallar la suma de los primeros 20 términos de la sucesión 5, 10, 20, 40. Es decir, vamos a hallar a ese 20. Para esto, calculamos, como sabemos ya, nuestra razón, que va a ser igual a uno de los términos de la sucesión dividido entre el anterior. Sería 20 o 40 entre 20. Esto va a ser igual, 40 entre 20 a 2. Si se fijan, cada uno de los términos dividido entre el anterior nos va a dar la misma razón. En este momento vamos a calcular la suma de los primeros 20 términos de nuestra sucesión con la fórmula Sn es igual a C1 multiplicado por el cociente de dividir R, que es nuestra razón, elevado a la n, menos 1 sobre R también menos 1. Para ese 20, que es la cantidad de términos que vamos a sumar, va a ser igual a C1, que es nuestro primer término, 5, multiplicado por R, que es nuestra razón 2, elevado a la 20, menos 1, entre 2 menos 1. Ese 20 va a ser igual a 5, multiplicado por 2 a la 20 nos da 1.048.576 menos 1 dividido entre 2 menos 1, 1. Ese 20 es igual a 5 multiplicado por 1.048.576 menos 1, nos queda 1.048.575. Nos queda la misma cantidad porque una cantidad dividida entre 1 es la misma cantidad. Ese 20 va a ser igual
5.242.875. Quiere decir que la suma de los primeros 20 términos de nuestra sucesión nos da esta cantidad. Bienvenido a nuestra clase de física de sexto de secundaria. Soy Sonia García. Es un placer compartir contigo en este día. Recuerda seguirte cuidando y usar mascarilla. Aprendiendo desde casa, preservamos la salud. Se define potencia como la rapidez con la cual se efectúa un trabajo o bien como la rapidez de transferencia de energía en el tiempo. Su ecuación es P igual a W sobre T, donde P es la potencia, W es el trabajo y T es el tiempo. Potencia es igual a trabajo entre tiempo, lo que es lo mismo que la energía transformada en el tiempo. En el sistema internacional, la potencia se expresa en Joule sobre segundo. El trabajo se mide en joules y el tiempo en segundos, unidad a la que se le da el nombre de watt o W. Un watt es igual a un joule sobre segundo. Veamos un ejemplo. Juan realiza un trabajo de 4.000 joules al mover un objeto en un tiempo de 5 segundos. Determina la potencia ejercida en ese trabajo. Veamos. Aquí tenemos los datos. Dice que Juan realizó un trabajo de 4.000 joules en un tiempo de 5 segundos. Calcula la potencia. La potencia es igual a trabajo realizado entre el tiempo. Entonces, resolvemos. Tenemos que, sustituyendo cada variable por su valor, la potencia será igual a trabajo entre tiempo. El trabajo dijimos que son 4.000 joules entre el tiempo, que son 5 segundos. Entonces tenemos que 4.000 entre 5 es igual a 800. Joule sobre segundo es igual a 800 watts. Colocamos nuestros resultados. La potencia es igual a 800 watts. Fácil, ¿verdad? A veces conviene expresar la potencia en términos de la fuerza neta, o F, aplicada a un objeto y de su velocidad. La potencia es igual, veamos, P es igual a trabajo entre tiempo. Como el trabajo es igual a fuerza por desplazamiento, entonces sustituimos la variable del trabajo por su equivalente y tendremos que la potencia es igual a F por D dividido entre T. Entonces, como distancia entre tiempo es igual a velocidad, sustituimos a D sobre T por B y tendremos que la potencia es igual a fuerza por velocidad. Tenemos 3 ecuaciones para calcular la potencia. La primera, trabajo entre tiempo. La segunda, potencia es igual a fuerza por distancia entre tiempo. Y la tercera, fuerza por velocidad. Y con cualquiera de las 3, dependiendo de los valores que nos den, podemos calcular la potencia mecánica. ¿Qué crees? ¿La potencia tiene relación con la energía potencial? Ya vimos la energía potencial en la clase anterior. Pues sí. Recuerda que también se llama trabajo a la energía usada para deformar o desplazar un cuerpo contra una resistencia o aceleración, o, en general, alterar la energía de cualquier sistema físico. El concepto de trabajo está ligado íntimamente al concepto de energía y ambas magnitudes se miden en la misma unidad, el joule. Para elevar un cuerpo desde el suelo hasta cierta altura con velocidad constante, aplicamos una fuerza en la misma dirección del movimiento e igual al peso del cuerpo. Entonces, el trabajo realizado para subirlo se calcula con la ecuación de la energía potencial gravitatoria.
como se muestra en esta ecuación. Trabajo, o W, es igual a energía potencial gravitatoria, que es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura. Por lo tanto, el trabajo será igual a M por G por H. Por lo que, si queremos calcular la potencia, usamos la ecuación siguiente. Potencia es igual a trabajo sobre tiempo, lo que sería igual a masa por aceleración de la gravedad por altura entre el tiempo. Vamos a comparar lo que obtuvimos de las ecuaciones de cinemática para el movimiento rotacional y traslacional, observando la tabla para un sistema con aceleración constante. En la siguiente tabla vemos el movimiento de traslación y el movimiento de rotación y sus variables. Tenemos que para el movimiento de traslación, el desplazamiento se representa con la letra X o D minúscula, mientras en el movimiento de rotación se representa con el ángulo θ, que es el desplazamiento angular. En el movimiento de traslación, la velocidad se representa con la letra V, mientras que en el movimiento de rotación, la velocidad es angular y se representa con la letra W u omega. En el movimiento de traslación tenemos la aceleración con la letra A minúscula, mientras que en el movimiento de rotación tenemos la letra alfa, que representa la aceleración angular. Ahora vamos a estudiar la dinámica de rotación, que considera las causas que producen dicho movimiento. Para introducir la dinámica de rotación es útil introducir otras magnitudes que hacen el mismo papel que la fuerza, la masa y la cantidad de movimiento o momento lineal del movimiento rectilíneo. Son respectivamente el momento de la fuerza o M, el momento de inercia o I y el momento angular o L. Para incorporar el movimiento giratorio en la construcción de nuestros modelos y analizar problemas o situaciones que podamos explicar utilizando los conceptos antes mencionados para objetos rígidos. Como observamos en la gráfica siguiente, F es la fuerza aplicada, D es el desplazamiento del eje de giro a donde se aplica la fuerza y F' es el vector resultante o el momento. Signo del momento en física. Algunas veces calculamos solamente el módulo del momento y el signo se determina por convención. Usualmente, si la fuerza tiende a hacer girar el cuerpo en el sentido de las agujas del reloj, el momento tiene signo negativo, mientras que si el sentido es antihorario, el momento es positivo. Propiedades del momento. Si la fuerza aplicada se encuentra sobre el eje de giro, entonces la distancia es cero y por lo tanto el momento también es cero. Si ambos vectores son paralelos o cuando el ángulo es de 0 o de 180 grados, entonces el seno del ángulo es igual a 0 y la magnitud del torque o momento es 0 también. En situación que el ángulo sea de 90 grados, como se observó en la figura anterior, podemos ver que si la fuerza y la distancia son vectores perpendiculares, el seno del ángulo es igual a 1. O sea que el seno de 90 es igual a 1 y por lo tanto el módulo del momento se calcula como M es igual a F por D. Veamos un ejemplo. En la figura de la tuerca y la llave, en la segunda imagen, si el brazo de palanca fuera de 30 centímetros y se le aplicara una fuerza de 750 newtons, ¿cuánto es la magnitud del torque o momento de fuerza? Veamos la solución. Aquí tenemos los datos. Nos dice que la distancia o brazo es de 30 centímetros, que la fuerza aplicada fue de 750 newtons y nos pide que calculemos el momento o torque. La fórmula para calcular el momento o torque es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo.
Entonces, en la gráfica veíamos que el ángulo era de 90 grados. Entonces, colocamos aquí nuestro ángulo. Vamos ahora a nuestra operación. Tenemos que, para calcular el momento, primero vamos a convertir de centímetros a metros. Los 30 centímetros los dividimos entre 100 y eso nos da 0.3 metros, que es nuestra distancia. Y luego aplicamos nuestra ecuación para calcular el torque o el momento, que dice que es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. Entonces será igual a 750 newtons por el desplazamiento, que es 0.3 metros, por el seno del ángulo, que sería el seno de 90 grados. Entonces sería que 750 newtons por 0.3 metros, el seno de 90 es igual a la unidad, entonces eso será igual a 750 por 0.3, lo que nos da un resultado de 225 newton por metro, porque multiplicamos 750 newton por 0.3 metros. Entonces colocamos nuestro resultado. Entonces el momento será igual a 225 newton por metro. Fácil, ¿verdad? Veamos el siguiente ejemplo de momento de inercia. Determina el momento de inercia de un disco sólido de 2 kilogramos de masa y radio de 20 centímetros que rota con eje en su centro de masa. Veamos. Tenemos nuestros datos. Nos dice que la masa del disco sólido es de 2 kilogramos y que su radio es de 20 centímetros. Nos dice que calculemos el momento de inercia. El momento de inercia es igual, para un disco sólido, 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Entonces vamos a la operación. Aplicando la ecuación tendríamos que primero convertir los centímetros a metros. Entonces dividimos los 20 centímetros entre 100, lo que nos da un valor de 0.20 metros. Vamos a trabajar con este valor. Ahora calculamos nuestro momento de inercia. Dice que es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, lo que es lo mismo, 0.5 por la masa, que son 2 kilogramos, por el radio al cuadrado. ¿Cuánto dijimos que es el radio? 0.20 metros al cuadrado. Entonces eso será igual, 0.5 por 2 igual a 1 por 0.20, eso nos da un resultado de 0.04 kilogramos por metro al cuadrado. Colocamos nuestro resultado de este lado. Entonces tenemos que nuestro momento de inercia es igual a 0.04 kilogramos por metro cuadrado. Luego de estos ejemplos, practiquemos en casa.